Vamos a leer la Biblia, hermanos, ahí en la parte que nos ocupa en San Mateo capítulo 5, versículo número 7. Y si ustedes tienen a su consideración, San Mateo 5, 7 dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo estamos ante tu presencia. En esta hora, Padre, de la noche, te agradecemos, Señor, tu grande bondad que tú nos permites de poder acercarnos a tu casa, a tu presencia, y hemos cantado a ti, hemos dado la gloria, hemos adorado tu nombre a través de las alabanzas, a través de los cantos. Pero en este momento, Padre, también hemos leído tu palabra en esta parte que nos ocupa, Señor, y te rogamos que tú nos ayudes para poder estudiar tu palabra, para poder, Dios, meditar en ella y considerarla, para poner atención a ella también, y así también ponerla por obra, Dios, pues tú quieres esto en nuestra vida, no solo que oigamos tu palabra, sino que pongamos por obra tu palabra. Por eso te rogamos, Dios, que nos ayudes, y creemos que tú nos vas a ayudar, nos vas a guiar, nos vas a iluminar, Dios, con tu palabra. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, continuando con nuestro estudio acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo menciona en este sermón, tenemos nosotros ahora: bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que practican la misericordia. Y bueno, entrando de lleno, hermanos, podríamos decir que la misericordia consiste en tratar a las personas mejor de lo que se merecen. Porque hay personas, hermanos, que probablemente, de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestra forma de pensar, de acuerdo a nuestro juicio, pudiéramos considerar y pensar que esta persona no merece misericordia, aquella otra persona tampoco merece misericordia, quizá porque en algún momento se han portado también sin misericordia. Han sido personas prepotentes, arrogantes, orgullosas, han sido personas que han aprovechado también oportunidades y que lo han hecho de manera equivocada, y entonces podríamos, a nuestro juicio, considerar y decir: no merecen misericordia. Pero quien practica la misericordia trata a las personas mejor de lo que se lo merecen. En este caso, cuando perdonamos, por ejemplo, estamos mostrando misericordia. En el perdón se muestra misericordia. Puede ser que aquella persona que necesita ser perdonada no merezca el perdón, porque se ha portado de manera cruel, de manera despiadada, y ha hecho cosas indebidas, y ahora necesita el perdón. Y nosotros, vuelvo a decir, consideramos que no merece el perdón. Pero cuando nosotros perdonamos, estamos mostrando misericordia. También cuando ayudamos a alguien a quien no tenemos obligación de ayudar, estamos mostrando misericordia. Ya en algún momento les decía a ustedes en alguna enseñanza, hay personas, por ejemplo, que obedecen, que ayudan, que hacen ciertas cosas, pero simplemente las hacen porque no les queda de otra, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que dicen, si su patrón, ¿verdad?, el encargado en la empresa le manda hacer algo, pues no le queda más que obedecer, ¿verdad? Y entonces uno puede decir: es obediente, es humilde, está ayudando, pero no es meramente que sea humilde o que sea obediente, simplemente lo hace porque no le queda de otra, tiene que hacerlo, pues se le está ordenando. Pero cuando alguien, por ejemplo, ayuda a otro, sin la necesidad de tener que ayudarlo, si alguien obedece, por ejemplo, sin la necesidad de ser obediente, entonces es una verdadera obediencia. Cuando alguien ayuda a otro sin la necesidad o sin la obligación de tener que ayudarlo, esa es misericordia realmente.
Cuando no nos aprovechamos de las personas que son vulnerables, entonces estamos mostrando misericordia. Hay muchas formas de poder mostrar misericordia hacia nuestros semejantes. Y la misericordia, hermanos, en todos los sentidos, es el reflejo de Cristo en nuestra vida cuando la practicamos. Es decir, que cada vez que nosotros practicamos la misericordia, nos parecemos más a Jesús. Como cuando dijo el apóstol San Pablo: bástale al discípulo ser como su maestro. Y nuestro maestro es Cristo Jesús, gloria a Dios. Nosotros queremos ser como Él. Quisiéramos nosotros vivir una vida tan recta, tan pura y tan santa como la vivió Él. Pero obviamente que nosotros, hermanos, muchas veces no somos tan limpios, tan puros, tan perfectos como lo fue Él. Sin embargo, cada vez que nosotros practicamos la misericordia, nos parecemos a Él. Somos el reflejo de Jesús en nuestra vida cuando practicamos la misericordia. Pues la misericordia, hermanos, beneficia a los demás, tal como lo hacía Jesús. Jesús precisamente, Él vino a este mundo y vino para tener misericordia de todos. En este caso, incluso encontramos en la Biblia que nos dice de manera muy clara, la palabra del Señor nos aclara acerca de Jesús ahí en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 4 al 5, tenemos nosotros algo muy importante que nos dice nuestro Señor a través de su palabra, y dice de la siguiente manera, yo se los leo y dice así: Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces encontramos nosotros que ¿quién es misericordioso? ¿Quién es el que practica la misericordia en todo su esplendor? ¿Quién es aquel que podríamos decir el Padre de la misericordia, el ejemplo de misericordia? Pues es Dios mismo. La Biblia nos dice: empero Dios, que es rico en misericordia. Él no es solamente alguien que trata de vez en cuando la misericordia. Él no es alguien que de pronto practica misericordia y de pronto ya no la practica, que con unos es misericordioso y con otros no lo es. No. La Biblia dice: Dios, que es rico en misericordia. Y añade el versículo diciendo: por su mucho amor con que nos amó. Él es rico en misericordia, es rico en amor, es rico en muchas cosas. Entonces merecíamos, les decía a ustedes, ayudar a alguien, tratar a alguien mejor de lo que se merece. Eso es practicar la misericordia. La misericordia, entonces les dije, consiste en tratar a las personas mejor de lo que se lo merecen, y a pesar de que en algún momento no se merezca misericordia, pero practicamos la misericordia con él. Eso es misericordia. Nosotros también estábamos muertos en pecados, muertos en delitos, pero por eso leemos: Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Y el versículo 5 añade diciendo: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, ¿merecíamos la misericordia de Dios? No la merecíamos. Estábamos muertos en pecados, dice la Escritura. Vivíamos felices en el pecado, felices en la maldad. Y digo felices entre comillas porque en realidad no éramos felices en el pecado, no éramos felices en la maldad, pero ahí nos gustaba estar. No merecíamos la misericordia de Dios, pero dice la Biblia: pero Dios, que es rico en misericordia, tuvo misericordia de nosotros. No merecíamos que nos tratara con amor, pero nos trató con amor, gloria a Dios. No merecíamos que nos perdonara, pero Él nos perdonó, gloria al Señor. No merecíamos que Él nos rescatara, pero nos rescató. Eso es misericordia, gloria a Dios. Y Él nos enseña entonces ahora
bienaventurados los misericordiosos. Y hermanos, en el trabajo donde cada uno se desenvuelve, la misericordia tiene un efecto altamente práctico, porque cada uno debe ayudar a los otros a tener sus mejores resultados en el trabajo. Debe ayudar para que el otro pueda progresar, pueda crecer, sin importar quiénes sean. No importa si en algún momento en el pasado probablemente se aprovechó de usted o hizo algo en contra de usted, pero ahora usted está practicando la misericordia. Usted tiene que mostrarle a él que usted es misericordioso. Él no tuvo misericordia con usted al hablar mal, al dejarlo en mal, pero ahora usted practica la misericordia hacia él, hacia ella. Cuando ayuda a su compañero de trabajo, usted está mostrando misericordia. Los verdaderos cristianos entonces demuestran o demostramos que hemos sido transformados por el amor de Cristo, pues ya leímos ahí, mas Dios que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó. Y así como Él nos amó con ese grande amor y nos transformó, ahora los verdaderos cristianos demostramos que hemos sido transformados por el amor de Cristo y demostramos misericordia y compasión hacia los demás. Nos identificamos con el dolor ajeno y nos compadecemos de los demás. Cuando alguien padece, cuando alguien sufre, cuando alguien necesita, entonces la misericordia tiene que dejarse ver. ¿Cómo se expresa entonces la compasión o la misericordia en este caso? ¿Cómo podemos nosotros demostrar o cómo podemos practicar la misericordia nosotros? Bueno, pues siguiendo el ejemplo de Jesús. Si seguimos el ejemplo de Jesús, entonces practicaremos misericordia. Por ejemplo, tenemos que el compasivo se esfuerza en entender la situación de los otros, sin ignorar, por supuesto, o dejar pasar por alto los errores que haya cometido. Es decir, que no porque somos misericordiosos, entonces pasamos por alto los errores, o tapamos los errores, o ignoramos los errores, los pecados. No es que ignoremos. No es que cerremos los ojos ante lo malo, sino que simplemente actuamos con misericordia. Veamos lo que dice Tito en el capítulo 3, versículo 4 y versículo número 5. Ahí en la epístola de Tito, en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo número 3, versículo 4 y versículo número 5, leemos y dice de la siguiente manera: mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Tenemos aquí precisamente cuando se manifestó la bondad de Dios, esa misericordia de Dios. Nuestro Salvador dice, y su amor para con los hombres. Una vez más habla de esa bondad y de ese amor. Por eso les dije, hermanos, que si seguimos el ejemplo de Jesús, practicamos la misericordia. Porque el compasivo, el misericordioso se esfuerza por entender la situación de otros. No ignora el pecado, no ignora la maldad, pero sí se esfuerza por entender y por tratarlo lo mejor que se puede, mejor de lo que se merece, y mantiene los ojos fijos en lo que Dios quiere hacer y no en los errores de las personas que hayan cometido. Pues aquí el versículo número 5 dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. ¿Qué es lo que habíamos hecho para que mereciéramos el amor, el perdón, la misericordia, la bondad de Dios? ¿Qué habíamos hecho? Nada. Todo lo contrario, habíamos hecho cosas peores, cosas malas.
cosas terribles. Ya el apóstol Pablo, por ejemplo, en alguna ocasión él mencionaba y decía, palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Y él menciona que Cristo Jesús, ¿cuál es esa palabra fiel y digna? Que Cristo Jesús, dice, vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Y añade él, de los cuales yo soy el primero. Y luego entonces él también añade en otra de sus cartas diciendo que él daba gracias a Dios de que lo tenía por fiel, habiendo él sido perseguidor, habiendo él sido blasfemo y perseguidor de la iglesia, pero dice, pero Dios me recibió a misericordia. Dios tuvo misericordia. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Igual que San Pablo, no habíamos hecho algo bueno, al contrario, todo era malo. San Pablo testifica y es honesto, es sincero cuando él dice, había yo sido perseguidor, había yo sido blasfemo. Imagínense ustedes, ¿qué bueno había hecho él? Nada, blasfemo y perseguidor. Y hermanos, pero Dios tuvo misericordia. Y cada uno de nosotros entonces puede hablar y decir igual que San Pablo. Pablo dijo, habiendo sido yo blasfemo y perseguidor, pero alguno de nosotros podría decir, habiendo sido yo vicioso y engañador. Otro pudiera decir, habiendo sido yo mentiroso y calumniador. Y así sucesivamente. Otro podría decir, habiendo sido yo grosero y rebelde, por ejemplo. Y cada uno pudiera mencionar cosas no agradables. Sin embargo, el Señor, a pesar de todo ello, Él tuvo misericordia y nos amó y tuvo bondad para nosotros. Y entonces por eso el versículo 5 dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Entonces no habíamos hecho obras de justicia. No habíamos hecho obras de justicia, no habíamos hecho obras buenas, no habíamos hecho obras dignas de las que el Señor dijera, por esto que hiciste yo te salvo, por esto que hiciste yo tengo misericordia. No, sino habíamos hecho todo lo malo. Dice aquí y añade, mas por su misericordia nos salvó. No por nuestras obras, por su misericordia. La misericordia es del Señor, no de nosotros. Él es el que mostró misericordia hacia nosotros. Ahora que el Señor ha tenido misericordia, también el Señor dice en su palabra, de gracia recibiste. Ahora, ¿qué dice? Da de gracia. ¿Qué recibimos de gracia? De gracia recibimos la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia, se compadeció de nosotros. Y se compadeció en gran manera y recibimos su misericordia. Ahora Él dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Si de ti se tuvo misericordia, aprende a tener misericordia de los demás. No los juzgues, ponte en los zapatos de ellos. No está pidiendo el Señor, una vez más digo, dejar pasar los errores, ignorar los errores, hacer como que no hay pecado y como que no hay maldad. No se trata de eso. Se trata solamente de poder entender a aquel que necesita misericordia y brindarle misericordia. Y mantener los ojos fijos en eso que Dios quiere hacer a través de nosotros en aquellas personas. Entonces, nuestros ojos deben estar en lo que Dios quiere que hagamos, en cómo Dios quiere que nos portemos y actuemos, no en los errores que los demás hayan cometido. Si juzgamos nosotros de acuerdo a los errores, entonces volveríamos a decir, este o aquel o aquella no merece misericordia. Pero igual Dios no estuvo viendo nuestros errores, no estuvo juzgando nuestros errores, sino solamente tuvo misericordia de nosotros. Así que tenemos que tener misericordia, y igual que el Señor dice, no por obras de justicia que habíamos hecho. Y entonces decimos, si nosotros buscamos obras de justicia en los demás para poder brindarles nuestra misericordia, no vamos a encontrar obras de justicia.
Vamos a encontrar entonces errores, vamos a encontrar situaciones, y es por eso que la gente, hermanos, comienza a juzgar conforme a las obras. El esposo juzga a su esposa conforme a las obras, la esposa juzga al esposo conforme a las obras. Los hijos juzgan a los padres y los padres juzgan a los hijos conforme a las obras de cada uno, y a veces las obras no son muy buenas. Y entonces comenzamos a juzgar y entonces perdemos de vista la misericordia. ¿Dónde queda la misericordia? Entonces decimos nosotros, el esposo juzga a la esposa y la juzga sin misericordia, y la esposa juzga al esposo y lo juzga igual, sin misericordia. Los hijos juzgan a los padres. ¿Y cómo los juzgan los hijos? Los juzgan sin misericordia. A veces los padres también puede ser que juzguen a los hijos y los juzgan sin misericordia. Y cada uno entonces comienza a ver su propia realidad y su propia justicia, olvidándose de la misericordia que cada uno como hijo de Dios debe de practicar. Entonces tenemos una vez más, decimos aquí, repetimos una y otra vez lo que dice el versículo 5: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Entonces actuemos con misericordia, vivamos con misericordia y veamos a los demás con ojos de misericordia. Si no los vemos con ojos de misericordia, entonces empezamos a juzgar y decimos: este rebelde no merece misericordia, aquel grosero no merece misericordia, aquel necio no merece misericordia, aquel que es esto no merece misericordia. Nadie merece misericordia entonces, pero debemos ser igual que Jesús, no por obras de justicia que hayamos hecho, mas por su misericordia. Entonces, si alguien dice: ¿por qué tratas a este con misericordia? Porque quiero parecerme a Jesús, gloria a Dios. Pero no se lo merece, yo sé que no se lo merece, pero no es que se lo merezca o no se lo merezca. Simplemente yo debo practicar la misericordia porque yo soy hijo del Padre de misericordia, gloria a Dios. Y yo quiero parecerme a mi Padre. Yo quiero parecerme a mi Dios, y entonces no se lo merece aquel, pero yo practico la misericordia con aquel que no se lo merece, igual que mi Padre practicó misericordia conmigo cuando yo no me la merecía. Y bueno, entonces estamos nosotros ahora considerando esto. ¿Cómo podemos nosotros expresar esa misericordia? Pues dijimos nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, simplemente actuar y vivir en misericordia. Pero vemos otro aspecto en la Biblia. En este caso podemos nosotros ver en la palabra del Señor, también podemos considerar, porque debo decirles que la misericordia, hermanos, la misericordia transforma las vidas, hermanos. La misericordia, hermanos, cambia las vidas. Y tenemos nosotros, hermanos, ilumina el día de quien la recibe, hermano. Puede ser que ese que ahora necesita misericordia esté llorando, esté lamentando, esté sufriendo, hermano, pero cuando alguien de pronto muestra misericordia, muestra empatía con esa persona, entonces es como iluminar el día de esa persona. Jesús, en este caso vemos aquí en San Juan, veamos, aunque no tenemos ahí la palabra misericordia, pero sí encontramos el acto de la misericordia en San Juan, en el capítulo número 8, el versículo 6 al versículo número 11, ¿verdad? Leo esta historia o parte de esta historia que encontramos en la Biblia. En San Juan 8, en el versículo número 6 al 11, dice la Escritura, gloria a Dios, alabado sea Dios. Dice así la Escritura: mas esto decían tentándole para poder acusarle.
Pero Jesús, inclinado hacia tierra, escribía en tierra con el dedo. Y como perseveraban preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíase uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vuelvo a decir, no encontramos ahí la palabra misericordia, pero obviamente que en toda esta historia está reflejada la misericordia de nuestro Dios, porque Jesús no acusó a la mujer. Jesús, hermanos, no condenó a esta mujer pecadora. Más bien llamó a los acusadores a la reflexión sobre sus propias vidas y les dijo: el que esté libre de pecado, arroje contra ella la piedra el primero. La pregunta es: ¿estaban ellos libres de pecado? No, por supuesto que no. Eran hombres que no tenían misericordia, que en su momento ellos también habían fallado, habían pecado, habían hecho cosas incorrectas, pero probablemente alguien tuvo misericordia de ellos. Pero cuando ahora se trataba de que ellos mostraran misericordia, ellos no querían mostrar misericordia. Por supuesto que, hermanos, ellos sabían que ellos no estaban libres de pecado. El único completamente libre de pecado en esa escena era Jesús, pero él escogió tratar a la mujer con misericordia y la perdonó, y concediéndole una nueva oportunidad para ella. Cuando esta mujer estaba como si su día se nublara, pensando en cómo iba a terminar, pensando en que iba a morir a pedradas, pensando en que era el último día de su existencia y pensando en este cruel dolor que le iba a causar las pedradas. Pero Jesús, con misericordia, iluminó su día, dándole una nueva oportunidad. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tratamos con misericordia a los demás, es como iluminar su día. La vida de Job, por ejemplo, la vida del patriarca Job, era una vida que estaba nublada por los problemas, nublada por la enfermedad. Su vida estaba nublada por las circunstancias por las que había atravesado, por los embates de la vida, una tras otra que venía a su vida. Finalmente la enfermedad. Pero, por ejemplo, Santiago en el capítulo 5, en el versículo 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, dice. Habéis oído, dice Santiago, la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Entonces encontramos que Job, hermanos, su día estaba nublado, su día estaba lluvioso, su día estaba tormentoso por la enfermedad, por las dificultades que estaba enfrentando, pero Dios vino a desaparecer toda esa tormenta de su vida e iluminó su día. Y Santiago termina diciendo: el Señor es muy misericordioso y piadoso, porque de esa ruina de donde estaba Job, de esa calamidad de donde vivía Job, de esa terrible situación donde Job había caído, Dios tuvo misericordia y lo volvió a sacar de ahí, gloria a Dios, dándole una nueva oportunidad, gloria a Cristo Jesús, en su vida. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros, vemos aquí, mostrar o expresar la misericordia? Pues siguiendo el ejemplo de Jesús. En este caso, hermanos, cuando
practicamos la misericordia, dijimos, iluminamos la vida de los demás, cambiamos la vida de los demás, cambiamos su panorama y cambiamos su tristeza en alegría porque alguien tuvo misericordia de él o de ella. Y qué bueno es que seamos nosotros aquellos que nos dediquemos a llevar luz a la vida de aquellos que necesitan misericordia. Pero veamos, hermanos, algo más, porque durante su vida aquí en la tierra el Señor Jesús practicó la misericordia de muchas formas. Sanó enfermos, echó fuera demonios, alimentó a multitudes, resucitó a los muertos, y aún en sus últimos momentos, cuando estaba en la cruz agonizando, ¿verdad?, con su cuerpo rasgado y herido, escupido, ¿verdad?, porque estaba precisamente lacerado todo su cuerpo. Y cuando él pudo haber condenado a la humanidad y pudo haber condenado a la gente, hermanos, él escogió perdonar y mostrar misericordia ante los demás. Él pronunció estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando él pudo haber condenado, él tuvo misericordia de la gente, de la humanidad. Su vida fue una vida ejemplar de misericordia. Hablando de estos que estaban enfermos, veamos lo que dice San Mateo en el capítulo 20, en el versículo 30 al versículo número 34. Encontramos aquí una gran historia que nos demuestra, que nos narra acerca de la misericordia del Señor. San Mateo 20, 30 al 34, y dice la Biblia de la siguiente manera: y he aquí dos ciegos sentados junto al camino. Como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reñía para que callasen, mas ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parándose Jesús los llamó y dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dicen: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos, y luego sus ojos recibieron la vista y le siguieron. ¿Qué tuvo Jesús de ellos, hermanos? Misericordia, dice la Escritura. Ellos clamaban y decían: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y el versículo 34, que es el último versículo, dice: entonces Jesús, teniendo misericordia. Vaya que los enfermos eran sanados por la misericordia de Dios. Y ya dijimos, él echó fuera demonios, él dejó libres a los que estaban enfermos, él alimentó a las multitudes, él salvó almas, gloria a Dios, y todo lo hizo por su misericordia, hermanos. Así que si nosotros queremos expresar la misericordia en nuestra vida, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, ayudar a aquel que necesita, ser, hermanos, de bendición para el que está necesitado. Si bien alguien puede decir: pero ¿quién soy yo para sanar a aquel que está enfermo? Es verdad que el que sana es Jesús, no nosotros. Jesús es el que tiene misericordia, pero usted y yo podemos orar por el que está enfermo, y ese es mostrar misericordia. Entonces, no podemos sanarlo, pero sí podemos orar por él o por ella. No podemos nosotros, hermanos, hacer muchas de las cosas que Jesús hizo porque Él es el Hijo de Dios, pero sí podemos nosotros imitar su vida, ayudando, compadeciéndose, estando presentes ahí con el necesitado. Por eso yo quiero terminar en este momento, quiero terminar diciéndoles, hermanos, que practicar la misericordia hacia los demás, sin importar quién sea, como lo hizo Jesús, trae grandes resultados. ¿Por qué?
Pues porque el versículo que hoy nos ocupa de San Mateo, ¿verdad? San Mateo 5:7 dice de manera muy clara: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que esto trae un gran resultado. Es una práctica que beneficia a los demás. Bienaventurados los misericordiosos. Y entonces es como decir, bueno, yo beneficio a los demás, beneficio a mi prójimo si yo practico la misericordia. Tengo misericordia con este, misericordia con aquel, misericordia con este otro, y a todos los necesitados yo les brindo misericordia. ¿Y yo qué gano? Los únicos beneficiados son ellos, pero el versículo termina diciendo: bienaventurados los que practican la misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuándo alcanzarán misericordia? Entonces es un beneficio para el que recibe, pero es un beneficio también finalmente para el que la practica, la misericordia. ¿Cuándo es que recibiremos misericordia? Bueno, por último, estando de pie, veamos lo que dice Hebreos en el capítulo número 4, versículo número 6. ¿Cuándo es que alcanzaremos nosotros misericordia si estamos practicando misericordia? Veamos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo número 16. Y dice este versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos de la siguiente manera: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas veces nosotros hemos necesitado ayuda, hemos necesitado socorro de parte de nuestro Dios? Hemos necesitado nosotros que Él nos responda nuestra oración. Pues aquí la Escritura dice: lleguémonos pues, acerquémonos. La palabra lleguémonos nos indica acerquémonos, vengamos a Él, acudamos a Él. Lleguémonos pues, dice aquí, confiadamente, no con temor, con confianza. Y entonces dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia de parte de Dios y para hallar gracia para el oportuno socorro. Si hemos sido misericordiosos, hermanos, entonces yo termino diciendo: pues vengamos a los pies de Cristo y alcancemos misericordia de Él. Y si alguien honestamente no ha sido misericordioso, entonces de todos modos venga a los pies de Cristo y pida a Dios le ayude a practicar la misericordia, le ayude a ser misericordioso. Quien no ha sido misericordioso, quien no ha practicado la misericordia, debe venir también a Cristo y decirle: Señor, ayúdame a ser misericordioso, ayúdame a practicar la misericordia, ayúdame a ser como tú, a poder ver con misericordia a mis semejantes, para que un día cuando yo me acerque a ti también alcance misericordia. ¿Cuántos de ustedes quieren alcanzar misericordia de parte de nuestro Dios? Pues la Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, única y exclusivamente ellos, alcanzarán misericordia. Si usted quiere alcanzar misericordia, practique la misericordia. Así que yo le invito a que doble sus rodillas, que venga a Cristo, que se acerque a Él y pidamos juntos que Él nos ayude a vivir una vida llena de misericordia hacia los demás. Vamos a clamar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, hoy venimos delante de tu presencia. Nos acercamos a ti, Dios Todopoderoso. Nos acercamos a ti para rogar y suplicar, Dios eterno, que tengas misericordia. Mira, Padre de los cielos, necesitamos practicar la misericordia. Tu palabra dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuánto deseamos nosotros alcanzar misericordia de parte tuya, Señor, que cada vez que vengamos a tu casa, cada vez que doblemos nuestras rodillas, cada vez que clamemos a ti, Señor, tú tengas misericordia de nosotros, Señor.
Para ello, Dios, entendemos y sabemos que cada uno de nosotros también debe practicar la misericordia, debe ser misericordioso, debe abundar en misericordia, Padre, para con todos los demás, no mirando a la persona, sino mirando solo la necesidad y actuando en favor del prójimo, actuando en misericordia, Padre. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos, Dios mío, a ser misericordiosos, a practicar la misericordia, que la misericordia reluzca en nuestra vida, que la misericordia brille en nuestra vida, Padre de los cielos. Por favor, ayúdanos, que en nuestras palabras mostremos misericordia, en nuestros actos mostremos misericordia, Padre, en todo lo que hagamos mostremos misericordia, Padre, hacia los demás, porque esta práctica beneficia al prójimo, Señor, pero finalmente termina bendiciendo nuestra vida, Señor. Pues tu palabra dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y nosotros, Dios mío, queremos alcanzar misericordia de parte tuya, Señor. Así dice tu palabra: alleguémonos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar para hallar misericordia y alcanzar socorro oportuno, Señor. Padre, ayúdanos a hallar misericordia en ti, Padre, en el nombre de Cristo. Quita, Dios de los cielos, de nuestra vida toda mezquindad, y quita de nosotros, Señor, toda arrogancia y también, Dios mío, todo egoísmo, Señor, y ayúdanos a pensar en nuestro prójimo con misericordia. Yo sé que tú nos vas a ayudar para que podamos practicar la misericordia como tú, oh Jesús. Te damos gracias, Padre de los cielos, por el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador, el que vive para siempre. Y ahora, Dios, que hemos de salir de tu casa, Señor, yo ruego que mientras distantes estamos unos de los otros, la gracia de Cristo, el amor del Padre, la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos, Señor, ahora y siempre, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.